En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Mañana del 9 de febrero de 1873, Madrid. La Villa y Corte es un hervidero de rumores y en los cafés solo hay un tema de conversación. La exclusiva que ha sacado aquel domingo el Diario Español. El rey dimite, abdica, abandona, se larga. ¿Será verdad? Horas después confirma la noticia el vespertino La Correspondencia de España. Efectivamente, Amadeo I de Saboya, después de 2 años y 3 meses en el trono, no aguanta más ni a España ni a los españoles. Es cierto, se va. El Consejo de Ministros se reúne con carácter de urgencia hasta en 2 ocasiones y con pocas horas de diferencia para acordar cómo intentar disuadirle. Pero no hay tutía. El telégrafo echa humo para llevar la noticia a provincias. Los chistes empiezan a circular y las chuflas contra el rey extranjero corren de boca en boca, mientras Amadeo I de Saboya hace las maletas al grito de ¿quién me mandaría a mí meterme en semejante berenjenal? Antes ya tú me lo hiciste y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Y así es, España era un gran berenjenal desde varios años atrás. Y tanto sus gobernantes como los aspirantes a serlo, una pandilla de desquiciados que no sabían cómo ponerse de acuerdo para acabar con la crisis económica, institucional y social que vivía el país. Y no pactaban porque no les preocupaba tanto la situación de España como alcanzar el poder. Todo había empezado 5 años antes, con la gloriosa Revolución de 1868, a la que bautizaron precisamente así, la Gloriosa. Aquella que arrancó con ímpetu y con un objetivo primordial: echar a Isabel II del trono y acabar con la corrupta e inoperante dinastía de los Borbones que impedía la regeneración del país. ¿Cómo sería de desastre aquel reinado y aquella reina preocupada solo por apretarse un buen cocido entre pecho y espalda, que de los 3 partidos liberales que se unieron para montar la revolución, 2 de ellos eran monárquicos? Sí, así de rara era la cosa. Hasta los monárquicos querían echar a la reina, pero sobre todo querían deshacerse de la dinastía. El grito común de aquella gloriosa revolución fue «Viva España con honra», que parece un lema un poco flojeras para la que se iba a montar, pero que sirvió para unir a casi todo el país contra la deshonra de la monarquía. El levantamiento triunfó en 1 minuto y medio. Bueno, aunque para no exagerar, digamos que en realidad fueron 10 días. Pueden parecer muy pocos para una revolución que iba a derrocar a todo un régimen encastrado en este país desde hacía siglos, pero es que estaba muy bien organizada. Y les doy 3 razones. Primera, que los 2 partidos monárquicos y liberales involucrados tenían en sus filas a militares. Luego hubo cierta facilidad para arrastrar a parte del ejército al pronunciamiento. Segunda, que el tercer partido, el de mayoría republicana, no tenía mano con los militares, pero sí con la población civil. Así que animó fácilmente al personal para que apoyaran el alzamiento. Ya saben, el ejército se pronuncia y el pueblo se alza. Y la tercera razón que ayudó al triunfo de la Gloriosa la dio, paradójicamente, la propia Isabel II, porque no hizo nada. Se quedó más parada que una señal de tráfico. Ni se le ocurrió plantarse en Madrid para tomar las riendas de la situación, ni buscó apoyo, ni nada. Comprensible, por otra parte, porque la Gloriosa le pilló a la mujer de vacaciones y bajita de defensas. Despreocupada ella,
tomando sus habituales baños de ola por el norte. Come home in the morning light, my mother says, when you're gonna live your life right. Oh, mother dear, we're not the fortunate ones. Girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. Y conste que estamos hablando de la segunda quincena de septiembre, que fue cuando se desarrolló la revolución. Acababa de entrar el otoño y la tía seguía disfrutando del veraneo, que más que veraneo era un otoñeo. Acostumbrada como estaba a ser reina desde que tuvo uso de razón, ni se le pasó por la cabeza que aquella bronca revolucionaria pasara a mayores. Pero pasó. Y lo único que se le ocurrió fue hacer un manifiesto protestando enérgicamente por su expulsión. Hombre, hagamos otro esfuerzo por comprenderla. Su estado natural desde la infancia era reinar. Jamás se planteó que por muy mal que lo hiciera, eso le pudiera costar el trono. A más de uno le ha pasado, más de uno se ha confiado. En fin, que para Isabel II se acabó lo que se daba. Atravesó la frontera por Irún, llegó a Biarritz, que tampoco es que sea mal sitio, y pidió asilo político en Francia. Salió con lo opuesto, aunque lo opuesto fueran tropecientos baúles, toda su prole y su numerosa servidumbre. Y empezó el lío. La gloriosa había triunfado, y el pacto de los tres partidos revolucionarios coaligados era que, una vez se alcanzara la victoria, no se impondría ninguna forma de gobierno. Acordaron dejar que unas futuras cortes constituyentes elegidas por sufragio universal, hombre, entiéndase que eso de sufragio universal se refería solo al universo de los hombres, no nos vayamos ahora a volver locos, que esas cortes, digo, eligieran entre monarquía y república. Estaban de acuerdo en que el país tenía que pillar el paso europeo, tenía que modernizarse, y eso pasaba por declarar la libertad de prensa, de reunión, de culto y de enseñanza, por abolir la pena de muerte, por expulsar a los jesuitas y por separar la Iglesia del Estado. Para habernos matado con tanta modernidad junta. Pero claro, no olvidemos que de los tres partidos que se revolucionaron, 2 eran monárquicos y 1 republicano, así que pónganse en lo peor. Cuando hubo que formar un gobierno provisional, los monárquicos dieron un codazo a los republicanos y a tomar viento en la coalición. Se quedaron mandando los monárquicos antidinásticos, es decir, los que querían un rey, pero que bajo ningún concepto fuera Borbón. Como dijo el general Prim, los Borbones jamás, jamás, jamás. What on earth am I meant to do? In this crowded place, there is only you. Was going to leave, but now I have to stay. You have taken my breath away. Ooh, is the world still spinning around, spinning around? Así que, nada, venga, manos a la obra. Había que crear un sistema de partidos, de 2 partidos, uno conservador y otro reformista, que se alternaran en el poder. Había que aprobar una constitución, por supuesto, y había que buscar un príncipe por los mercadillos europeos para encajarlo en el trono de España. Sin olvidar que aunque el príncipe fuera extranjero y de segunda mano, estaría más preparado intelectualmente y sería más demócrata y más progresista que cualquiera de primera mano que pudiéramos tener en España. Pero claro, como si esto fuera fácil. España no era una perita en dulce y no había tortas entre los príncipes extranjeros por venirse a vivir aquí. Éramos el culo de Europa. Y además, las monarquías europeas también ponían sus inconvenientes para que el elegido fuera fulanito o menganito. Cada uno barría para casa y buscaba sus propios intereses. A la vista está que la cosa se atascó en el asunto real. Unos no querían rey ni en pintura. Otros querían un rey solo para un ratito. Otros cuantos proponían para rey a príncipes extranjeros y otros más se proponían a sí mismos para ser rey. Las cortes españolas eran un frenopático. Feel the vibe, feel the terror, feel the
Aquí va la lista de los preseleccionados por las Cortes para ser rey de España. Fernando Coburgo, el que había sido regente de Portugal, pero cuando una delegación oficial se acercó hasta Lisboa para proponérselo, la respuesta fue que ni de coña. El no retumbó hasta en Moscú. Otro aspirante fue el duque de Génova, pero es que el chaval tenía 13 años y su madre no lo dejó. Tú no te vas a España en plan Erasmus, debió decirle, que se te van los estudios. También había un alemán en la lista, el príncipe Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, y resulta que este aceptó, pero Francia, concretamente el emperador Napoleón III, metió cuchara para entorpecer el acuerdo y al final la cosa se frustró. Y encima, cuando los españoles se enteraron de que el futuro rey de España podría ser un tipo apellidado Hohenzollern-Sigmaringen, empezaron a pitorrearse y a llamarlo ole ole si me eligen. Este tampoco valía. Otro candidato era español, el general Espartero, que tenía experiencia porque había sido regente 30 años atrás. Este era el favorito de los republicanos, porque al ser muy mayor y no tener hijos, en cuanto se muriera, que no sería tardando mucho, fin de la monarquía y vamos a por la república. Pero el general Espartero, cuando recibió la oferta, tenía 77 tacos, estaba feliz y contento en Logroño y dijo: ¿estáis tontos o qué? ¿Cómo me voy a meter yo a mis años en ese jardín? Found myself today singing out loud your name. You said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes it... Quedaba una última esperanza, el duque italiano Amadeo Fernando María de Saboya, que si al Hohenzollern-Sigmaringen le sacaron rima, ni les cuento la que le podrían haber sacado a este llamándose Saboya. Amadeo era elegante, educado, moderadamente culto, moderadamente solo, Era demócrata, era progresista y tenía a su lado a la mejor reina posible, solidaria, dispuesta, curranta y exquisitamente culta, María Victoria del Pozo. En noviembre de 1870, la candidatura de Amadeo de Saboya al trono de España se sometió a votación en las Cortes y una mayoría votó a favor. El rey Amadeo I, de los Saboya de toda la vida, esa dinastía que llegó y se fue con él, se encontró una España caótica y empobrecida, con una bronca política monumental, con la aristocracia mirándole de reojo y con desprecio por ser un europeo ilustrado, con la Iglesia en su contra por si venía a modernizarnos de más, y con la ignorante ciudadanía sacando chistes y dispuesta a no prosperar porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo peor, Amadeo había tenido en la figura del general Prim su máximo apoyo, y lo primero que hizo el nuevo rey cuando llegó a la estación de Atocha fue ir a su velatorio. Se lo acababan de cargar. Amadeo I de Saboya lo tuvo todo en contra, pero lo intentó. Hasta que 2 años y 3 meses después nos envió a todos a freír espárragos, porque tal y como dijo, los españoles somos ingobernables, y España un país turbulento y alocado. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. El reinado de Amadeo de Saboya fue brevísimo, ya lo hemos visto. Ahora, yo me pregunto y Emma me responde. ¿Ese periodo de tiempo fue al menos más provechoso para otros que para él? Pues musicalmente hablando sí, coincidiendo con los años de reinado de Amadeo de Saboya, la Nochebuena de 1871 se estrenó en El Cairo la ópera Aída, de Giuseppe Verdi. El compositor recibió el encargo de componer una ópera con argumento egipcio para estrenarla en la inauguración del Canal de Suez, pero no pudo estrenarse hasta 2 años más tarde. Se hizo a lo grande y 2 meses más tarde se representó en Milán. La ópera está protagonizada por una princesa etíope, Aída, que acaba como esclava en Egipto. Radamés, un capitán del ejército egipcio, deberá elegir entre obedecer al faraón o a su amor por ella. El éxito del estreno en Milán fue tal que Verdi tuvo que salir a saludar 32 veces. El debut en España de la ópera fue en el Teatro Real, ya sin Amadeo de Saboya, en 1874. El fragmento que vamos a escuchar es Celeste Aída, uno de los más conocidos de esta ópera. Pues vamos a ello, a escucharlo.
Nuevos descubridores, con Jesús Pozo. We breathe every 2 seconds. Hola, Jesús. Qué bonita música, ¿eh? Sí, preciosa. Es que estaba escuchándola, Sí, me he bonita, quedado... bonita. Parece que hoy tenemos una nueva descubridora de lujo para hablarnos de Amadeo I de Saboya, ¿no? Pues sí, mira, me he ido a hablar con Carmen Gallardo, compañera y experta periodista con una larga trayectoria. He hablado con ella sobre la otra pata del reinado de Amadeo de Saboya, la de su mujer, María Victoria del Pozzo, que como bien sabes no tiene relación de parentesco alguno con este servidor de ustedes. No, sois tocayos de apellido, sí. Carmen Gallardo escribió un magnífico libro, cierto, La reina de las lavanderas, editado por la Esfera de los Libros, y que contaba la historia de esta reina, ¿no? Seguramente una de las más capaces y también entre las más desconocidas. Efectivamente, creo que tienes razón, entre otras cosas por el poco tiempo que estuvo en España. Lo curioso es que a María Victoria le dio más tiempo de hacer cosas buenas por su patria de adopción que a la mayoría de las anteriores y de las posteriores incluso. Cuando leí el libro de Carmen Gallardo le cogí yo cariño a esta mujer, Nieves, por todo lo que hizo, lo que quiso hacer y sobre todo por lo mal que se portaron con ella. Fue tremendo. O sea, dicho muy suavemente, fue recibida con desdén. Eso es dicho muy suavito, ¿no? Benito Pérez Galdós habla de ella en uno de sus episodios nacionales y dice esto, ¿no? Dice: Doña María Victoria era atrozmente virtuosa, pero no lograría captarse el amor de los españoles, que ya no querían cuentas con reyes, y menos si son extranjeros, ¿no? Sí, y esto la verdad es que quedó demostrado con aquellas supuestas damas nobles partidarias más de Alfonso XII, del hijo de Isabel II. Qué mujeres, qué mujeres. Sí, tremendas. Se paseaban por Madrid con broches de la flor de lis, símbolo de la Casa de Borbón, ¿no? Para mostrarle su rechazo a María Victoria. La verdad es que esta mujer lo pasó mal. Y todo eso pese a que María Victoria realizó un importante papel en la lucha contra la pobreza en la España del siglo XIX. Por eso se lo he preguntado y lo cuenta muy bien Carmen Gallardo en su libro y nos lo va a resumir ahora. O sea, desde que llega María Victoria se dedica a visitar orfanatos y de su propio dinero empieza a hacer obras de caridad. Se encuentra con el espectáculo del río Manzanares. En el río Manzanares están todas las lavanderas de Madrid y sus hijos, claro. Decide que ella no puede ser reina, no sería una buena reina si consintiera una cosa semejante. Entre otras cosas, los niños estaban descalzos, estaban sin educar, sin ir al colegio, y de la partida del príncipe de Asturias, que es su hijo, decide que todo ese dinero ellos no lo necesitan y que va a ir para hacer un asilo de las lavanderas, que es como se llamó entonces. Iba a construir un colegio, una especie de guardería, que también era colegio y que tenía habitaciones para cuando las madres se enfermaban. La primera guardería de Madrid, ¿no? Por eso la llamaron a María Victoria la reina de las lavanderas. Pues sí. Bueno, también la llamaban la Rosa de Turín. La Rosa de Turín, y la llamaban la Rosa de Turín porque aunque ella es parisina, ella nació en París, llegó a España desde Turín, en donde estaba instalada la Casa de Saboya. Pero ya allí le llegó la animadversión de los españoles, hasta Turín. Antes de que llegara a España ya le llegaban anónimos con las presuntas infidelidades de Amadeo. Bueno, presuntas, sí. Vamos a ver, Amadeo no es que fuera un ejemplo de fidelidad, es que eso va en los genes reales, ¿sabes? Es que naces con ellos puestos, ¿no? También no fue muy buen marido, pero bueno, sí. La verdad es que ahora, con la perspectiva que da la historia, los dos venían con unas ideas mucho más adelantadas a las que aquí
las que se iban a encontrar aquí, ¿no? Y además, es que ¿quién iba a venir aquí? No quería venir nadie tal y como estaban las cosas. Este es uno de los argumentos precisamente que me daba Carmen Gallardo, sobre el por qué el general Prim se decide por el Saboya antes que por los Borbones u otra de las dinastías. O sea, cuando Prim elige a los Saboya, no los elige porque sí. Sabe que los Saboya ha sido la monarquía que se ha adaptado a los tiempos, a esa Europa que está cambiando, que no son antiguo régimen, que son monarquías democráticas. Entonces, Amadeo, la última ley que firma Amadeo es la de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, y estaba pendiente Cuba, que era el siguiente paso. Además, él también, muy poquito antes de marcharse, autoriza a la primera mujer para que entre en la universidad. En aquel momento España era tremendamente pobre, tremendamente analfabeta. Con los Saboya las cosas posiblemente hubieran sido muy distintas. Desde luego, el apoyo a la cultura, el apoyo a los científicos, el apoyo a la música y el apoyo a los necesitados. Y te digo que es con su propio dinero. La verdad es que María Victoria era impresionante en cuanto a las ganas que le puso, ¿no? Y eso que ya empezó con problemillas desde pequeña, que tuvo muchos inconvenientes con su propia madre durante la infancia. Fíjate, el problema, imagínate si te ocurre a ti que se muere tu padre, tu madre pierde el juicio, se encierra contigo y con tu hermana en el Palacio de la Cisterna durante 3 días y 3 noches para velar a tu padre difunto. Sí, la verdad es que era menudo papelón, ¿no? Tuvo. Es que tuvo que ser muy fuerte la infancia de esta muchacha ya, a pesar de todos los beneficios que tenía, ¿no? Pero la verdad es que esta reina no paró de inventar cosas e implicar a gente aquí en España. Yo creo que se podría hablar de que participó, como dice Carmen Gallardo, del proyecto democrático más importante de la España del siglo XIX, ¿no? Sí, el proyecto que se fue al garete prácticamente antes de echar a andar, ¿no? Cuando su impulsor, el general Prim, fue asesinado a finales de 1870, porque a los de siempre no les interesaba el progreso y la democracia. Ellos abren el palacio a los intelectuales y se crea la Orden de María Victoria, pues para premiar a literatos, músicos. Y finalmente con la mujer con la que se refugia es con Concepción Arenal. Incluso después de salir de España, mandaba dinero a Concepción Arenal para que siguiera manteniendo las obras que ella había empezado, firmando solamente con las iniciales para que no se supiera que era ella. Fíjate, seguramente muchos oyentes han tenido noticias hoy por primera vez de esta reina de España, ¿no? Pues vamos a seguir más tarde con el Turistoria, porque ahí vamos a hablar de los lugares de la infancia y la juventud de la reina, incluso de dónde murió, y porque le he pedido a Carmen Gallardo que nos dé unas pinceladas geográficas y turísticas de aquella zona del norte de Italia. Pues nada, seguiremos luego con María Victoria del Pozzo y con su excelente biógrafa Carmen Gallardo de aquí a un rato. Pero yo también voy a añadir algún datito más. Gracias, Jesús. ¡Hala! Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y toma la trompetica. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. España tuvo 2 reinas consortes a las que no conoce ni Dios. Una era Julia Clary, esposa del rey José I Bonaparte, y la otra, la ya mencionada María Victoria, casada con Amadeo I de Saboya. La reina Julia no llegó a moverse de París porque en España no estaba el horno para bollos. Bastante lío tenía el Bonaparte intentando reinar aquí en mitad de la guerra como para encima traerse a la parentela. Pero María Victoria sí vino, y vino con ganas. En España había mucho trabajo por hacer y ella estaba dispuesta. Otra cosa es que España se dejara hacer. Para la aristocracia, la reina María Victoria no dejaba de ser una intrusa, carente de rancio abolengo y encima sospechosamente culta. ¿Dónde se ha visto que toda una reina de España tuviera estudios de música, de ciencias y de humanidades, que fuera una exquisita lectora y que hablara francés, italiano, inglés, español, alemán, latín y griego? Pero por favor, qué vergüenza, ¿eh? Con lo campechana que era Isabel II, que en inglés solo decía yes y en francés solo decía oui.
y que con tal de terminarse un cocido era capaz de quitarse el corsé en mitad de una comida. Y perderlo, claro. Dicen que el restaurante Lardi, en Madrid, todavía conserva el corsé que se olvidó Isabel II. Eso era una reinona, no la Finolis de la María Victoria esa, a la que encima la plebe le calzó el mote de la reina húmeda, porque sus apellidos eran Dal Pozzo de la Cisterna. Es que somos muy ingeniosos. La reina María Victoria soportó estoicamente todos los desprecios que le regalaron. Los palacios de los nobles permanecieron cerrados a cal y canto a su paso cuando llegó a España. Las damas de alto standing organizaron varias encerronas o aprovechaban su presencia para lucir broches con la flor de lis, emblema de los Borbones. Y el colmo llegó cuando nació el que estaba destinado a ser el heredero, el príncipe de Asturias, Luis Amadeo. Ni una sola dama de la corte quiso amadrinar al niño. Y además de aguantar todo esto, tuvo que soportar a las amantes de su marido, que esa sí es costumbre arraigada en las reinas de España. Contarte el arte. Ana Valtierra. Nuevo encuentro con Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, profesora de la Universidad Camilo José Cela y la que nos cuenta en cualquier tiempo pasado o anterior las idas y venidas artísticas. Y lo hace muy bien. En este caso relacionadas con la figura de Amadeo I de Saboya. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, encantada de estar aquí. A ver, hablar de Amadeo, pensar en Amadeo, y a mí por lo menos siempre se me viene a la memoria una imagen suya, así de muy buena planta, que además se repite hasta la saciedad. Sí, siempre se va a repetir la misma imagen, ese señor con barba, de buena planta, vestida a lo militar. Y da igual el pintor que sea, pero siempre nos aparece la misma imagen en la retina. Da igual que sea Palmaroli, que sea Carlos Ruiz Rivera, Gisbert, todos los pintores del 19, le van a representar igual. Y es que el rey lo que hizo fue una imagen muy estudiada, o sea, estudió mucho cómo quería pasar a la posteridad y sobre todo la imagen de sí mismo que quería transmitir al pueblo, porque a fin de cuentas esto es la imagen que es la percepción que iba a tener el pueblo de él, claro. Con la que me he quedado yo, con la que te has quedado tú, ya han pasado 100 años o más de 100 años, imagínate en la época. Es pues todos en realidad cuidamos nuestra imagen y mucho más cuando se trata de la realeza. Yo me voy a referir en concreto a un retrato de Palmaroli que está en el Museo del Prado, pero como digo es que además hay en el Banco de España uno, la Universidad Complutense tiene otro, o sea, es decir, que es que aquí todo el mundo tiene un retrato de Amadeo de Saboya, más o menos. El tío más desconocido y todo el mundo tiene retratos suyos. Todo el mundo tiene retratos, sí. Además, para los libros, para todos, siempre se elige la misma imagen. Va siempre vestido de militar, como decíamos, con el uniforme de gran capitán. El fajín del gran capitán, la banda, la cruz de la Orden de Carlos III, el toisón de oro. Estas dos emblemas son los más distintivos, lo más mejor, lo más top a nivel español que podía tener una personalidad. Luego algunos emblemas que le unen a nivel simbólico con su patria, es decir, tiene emblemas relacionados, la medalla Víctor Manuel II de Saboya, que era el jefe de la casa a la que él pertenecía, que tiene un carácter más emotivo para él, el acordarse de papá también en estos retratos. Una representación de la justicia, porque él iba a ser un monarca parlamentario. Entonces era un rey, pero un rey, bueno, con un pie supuestamente en algo más menos democrático. Por ejemplo, Alfonso XII luego también va a tener siempre las representaciones de la justicia. Y luego, por ejemplo, lleva la regalía de Carlos III. Esto es muy curioso, porque la regalía son los royalties. Es decir, es el derecho que tiene una persona a usar una imagen determinada. Y en este caso utiliza la de Carlos III. Y utiliza la de Carlos III porque es un intento bastante flojo de recordarnos sus derechos dinásticos, porque su madre, María Adelaida de Austria, era bisnieta de Carlos III, es decir, era el tataranieto de Carlos III. Como decir que no solo he sido contratado, claro, que también tengo mi derechito aquí, ¿no? Claro, efectivamente, es decir, que no es que me hayáis puesto a dedo, que es que tengo un primo cuñado por parte de padre, hermano de él, ya sabes cómo va esto, que me hace que yo esté unido al trono. Entonces lo pongo aquí para recordarlo a la gente, o sea, recordar a la gente que yo estoy aquí por algo, que
tengo cierto derecho, ¿vale? El Palmaroli además del que hablo, Vicente Palmaroli, trabajó 2 años para él, claro, pues no pudo trabajar más, él es lo que estuvo, pero fue, sí. 2 años y 3 meses. Sí, exactamente. Pero vamos, se convirtió en uno de sus más fieles servidores aquí en España. Fue el que le ayudó a crear la imagen, fue el que fue aposentador en Palacio, o sea, que trabajó por él y para él durante todo este tiempo. Como habrán deducido nuestros oyentes por el apellido Palmaroli, pues este señor, que sí que era español, no, pero su padre efectivamente no era de Orense, era un poco más al otro lado, era italiano y se había venido aquí por razones de trabajo. Quizá también, pues eso le hizo el que tuviera un vínculo mucho más emotivo y que comprendiera mucho mejor la situación de este rey. Este rey, bueno, Palmaroli diré que fue director del Museo del Prado, ¿eh? O sea, y además, como curiosidad, diré que fue el que estableció el sistema de donaciones. Es decir, el cachondeo de yo tengo esta cosa por casa que no sé qué hacer con ella, se la doy al Museo del Prado, pues se hizo un comité para decidir qué obras eran válidas para ser expuestas o no en el Museo del Prado. Que no se podía coger cualquier cosa. Claro, porque al final se había convertido un poco en lo que pillamos, lo que tenemos en el trastero lo vamos mandando. También diré que se puede ver podéis visitar a Palmaroli en el cementerio de San Justo, en Madrid. ¿Está en San Justo? Está en San Justo, es uno de los cementerios más bonitos y con grandes personalidades. Por ahí anda también Mariano José de Larra. Mira. Bueno, lo de andar es un decir. Bueno, sí, lo de andar, sí, se darían con la tapa, sí. Oye, ¿y por qué vestido de militar? Supongo que tendrá su explicación, ¿no? Le sentaba muy bien el uniforme, al menos en los retratos a Amadeo. Pues Fernando VII ya se pintaba vestido de militar. Sí, pero a él no le sentaba. No, efectivamente, no era exactamente lo mismo. No. No le quedaba igualito, sí, igualito. Bueno, Fernando VII, pues la carne estaba un poco más difusa. Pues le salían los cocidos. Qué fina, carne difusa. Carne difusa, se está buscando la palabra suave. Lorza. Lorza, sí, gracias. Y luego, pues en los cocidos que le iban saliendo por un lado y por el otro. Pero bueno, este señor, Amadeo, tenía 27 años, tenía una planta... Estaba muy bien el chico, tenía un cuerpo de escándalo y sobre todo pues al recoger esta moda de retratos lo que querían era alejarse de la imagen que había transmitido Isabel II, rancia, con esos vestidos que como bien has dicho no le cabían, con 20 corsés, toda la pompa. Lo que quiere transmitir es una imagen de modelo burgués. A fin de cuentas estamos en una época en el auge de la burguesía y es que le estaba poniendo en el poder parcialmente, necesitaba ese apoyo del pueblo. Entonces, ¿qué imagen es esa del joven burgués? Pues un señor que había viajado, un joven que había hecho sus viajes de estudios, que había aprendido y ese aprendizaje en el extranjero lo había convertido en esa persona gallarda, le había dado ese porte gallardo y atractivo que tenía. Era la idea de el rey soldado. Es decir, se intenta transmitir la idea de que el rey puede morir como uno más en la batalla. Bueno, esto ya sabes que es relativo, porque a primera línea, pues seguro que a madres suelen ir otros, efectivamente. Sí. Pero bueno, incluso se hablaba de que había salvado la vida a un soldado cuando estaba herido, entonces lo habían utilizado mucho en esta imagen militar suya. Es decir, el caballero. Tenía que ser la imagen del caballero perfecto, moral, a nivel moral y a nivel físico. O sea, guapo, gallardo, con ese porte adquirido también. La idea griega de que la formación interior se transmite al exterior y me confiere atractivo, que es una idea heredada. Y es la idea de que cualquier persona, que es lo que quería pensar la burguesía, con estudios, con pátina, con tal, puede llegar a ciertas dotes de nobleza. Bueno, Romanones va a decir que es de facciones correctas. E incluso, bueno, ya en Italia decían, qué hombre más bello. Tenemos un macho, un rey joven y fuerte que parece no tener miedo al peligro. Es decir, bueno, lo del peligro no lo decían por España, aunque hubieran acertado, sí, de pleno, pero es la idea esta de caballero guapo, de caballero formado y guapo, que por supuesto, pues al ser italiano, caballero, guapo y descendiente de Borbones, pues ya nos da la quiniela de la fama de mujeriego que tuvo. Se le pusieron varias amantes en España, bastante conocidas. Una era la hija de Larra, que la llamaban la señora Las Patillas por 2 mechones que le caían. Otra la llamaban la inglesa porque era la mujer de un corresponsal de The Times, del periódico. Es decir, que bueno, decían que era un apasionado de las hijas de Eva, así de manera como también has visto, de manera, ya sabes que con la nobleza siempre va todo con finura. Sí, con eufemismos. Sí, diré que bueno, que con la pedazo de mujer que tenía en casa, que era Victoria, que no, o en Palacio en este caso, sí. Pues que mal hacía yéndose a buscar cosas fuera, que poca falta le hacían, la verdad. Sí. Pero bueno, mira, al final de nada sirvió cuidar tanto su imagen, ¿no? Pues salió por pie rumbo a su querida Torino.
¿Qué tiene esta ciudad que la convierte tan especial artísticamente hablando? Pues que era la ciudad de su familia, es la ciudad, y cuando digo su familia es que es literal, o sea, es que es una ciudad construida por y para los Saboya. Desde el siglo XV arquitectos y artistas trabajan aquí e incluso en el siglo XIX se convierte en el centro, la unidad italiana. Italia era un mosaico de reinos que se van uniendo y bueno, es que con capital en Turín, con Víctor Manuel II además, o sea, que es el primer rey de esta Italia unida, que era el padre de este señor, es decir, que había luchado por toda esta unidad. Pues lo que hay es un conjunto de residencias que se empiezan a construir en el siglo XVI y estamos hablando de una ciudad pues de estilo manierista barroco, es decir, finales del XVI-XVII, que se empiezan a construir palacios, pero palacios como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, aquello es algo tremendo, sí, es una ciudad para visitar absolutamente impresionante y donde empiezan a llamar a todos los arquitectos y artistas de primera línea, o sea, uno de los primeros que va, por ejemplo, el que trabaja allí es Filippo Juvarra, que estuvo trabajando en Turín, que nosotros lo conocemos por las construcciones que hizo en Turín, pero es que en España hizo casi todos los grandes palacios que nosotros tenemos a día de hoy como imagen de patrimonio nacional. Hizo, mira, la fachada del Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Hizo el nuevo Palacio Real de Madrid e hizo el de Aranjuez, o sea, que es que casi nada. El Palacio Real de Madrid, además, fue llamado porque, bueno, dicen las malas lenguas que Felipe V vino aquí, que había, en donde está hoy el Palacio Real de Madrid, había un alcázar, el Alcázar de los Austrias, que era parecido al de Toledo, pero mucho más grande, para que os hagáis una idea visual, un mamotreto gigante, pero oscuro, ténebre, iba la gente de negro, o sea, con muy poca luz. Y claro, este señor, Felipe V, venía de Versalles. Claro, luz, oro, pompa, espejos, fastuosidad, y aquello dicen que le horrorizó y que casualmente ardió. Sí, se incendió una Nochebuena. Sí, fue una casualidad tremenda. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces aún no nos acabamos de explicar en qué pasó, ¿verdad? Sí. Pues vino este Filippo Juvarra a poder hacerlo. Y luego, pues, por ejemplo, también trabajó allí Guarino Guarini, que es uno de los grandes arquitectos de la época, uno de los grandes genios de la época, que va a hacer una cosa así como simple, sencilla, pequeñita, unida con el palacio, como la capilla del Santo Sudario. O sea, el Santo Sudario es la sábana santa que envolvió a Cristo, que dejó su impronta y que se expone en Turín. Supuestamente. Todo supuestamente. Bueno, todo presunto. Todo presunto. Bueno, diré que en el 1998 la Iglesia permitió el análisis de una esquinita de la sábana para intentar datarlo y que los resultados a los que se llegó es que esta sábana eran de los siglos XIII-XIV y la Iglesia dijo que es que justo esa esquina, justo esa, no otra, que habían querido elegir, era restaurada de esta época. Que era un remiendo que le habían puesto. Efectivamente. Entonces, mala suerte que tuvimos, que elegimos mal, pero bueno. En fin, qué gracioso. Bueno, ¿cuántos palacios había en Turín? Jolín, en Turín los Saboya tienen más de 10 palacios. Más de 10, o sea, más de 10, más de 12, más de 13, o sea, es un 10 holgado, ¿sabes? Es un 10 holgado. La casa de Saboya estuvo allí del siglo XII al XIX y hay que pensar que entre los siglos XIX y XX llegó a tener 2 coronas. Bueno, una la de España, que estamos hablando de ella, pero vamos, que fue algo muy breve, un par de añitos, pero que ostentó la corona de Italia de 1861 a 1946. Entonces, se empezaron a construir palacios a lo largo de todas estas generaciones, como digo, a partir sobre todo del siglo XVI. El más impresionante, el Palacio Real, que está en el centro del Turín, que es gigante. Y empieza uno a meterse por este palacio y empieza a recorrer techos de madera tallada y dorada, tapices, pinturas, porcelana, relojes absolutamente impresionantes. Vamos, todo ostentación y lujo. Es un edificio que fue diseñado en el siglo XVI, pero que en el siglo XIX lo van a conectar con otro palacio, que es el Palacio Madama. El Palacio Madama se llama así porque lo eligió una de las regentes como residencia, que es otro de los grandes palacios que tienen los Saboya allí. También está la Plaza del Castillo, que lo tenemos justo delante, que es una escenografía gigante que fue concebida para todos los aparatos de pompa, para aparecer ante el pueblo, para hacer los anuncios, es decir, con una escalera, algo para causar impacto en el pueblo. Y bueno, el Palacio Cariñano, que también fue hecho por Guarino Guarini, es decir, que siguen trabajando todos estos arquitectos. Diremos como curiosidad que aquí nació María Teresa de Saboya,
que es la gran amiguísima de María Antonieta. María Antonieta, esta señora que perdió la cabeza en medio de una pequeña revuelta así. Un pollo que montaron así en París. Pero que dicen que incluso mojaron sangre, o sea, que la decapitaron, tuvo un final terrible, y dicen las fuentes que iba la gente a mojar sangre en la sangre de esta señora con pánico para comérsela. Que sí, que ya son ganas. Pero unos cuantos palacios. Bueno, no hay que extrañarse de que Amadeo hiciera el petate y se volviera a la palaciega Turín, con lo bonita que es, ¿no? La verdad es que cualquiera en su sano juicio también se habría ido. Aunque también es cierto que cualquiera en su sano juicio no habría venido. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Nieves. Un placer. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak. Antes dije que el rey Amadeo era moderadamente culto, y así era, normalito, pero tampoco un ceporro, muy por encima de la media de los reyes de España y sobre todo un summa cum laude si lo comparamos con sus inmediatamente anteriores, Isabel II, Fernando VII, Carlos IV, estos sí que eran cortitos. Pero como con Amadeo se cebaron y fueron a por él, a hacer sangre, cada traspié cultural que daba se amplificaba para mofarse de él. Como cuando en un paseo por Madrid en su coche de caballos, uno de los asistentes que iba haciendo de guía y explicándole la ciudad, le dijo, más o menos, «Majestad, ahora estamos pasando por la casa de Cervantes». A lo que Amadeo respondió, «Pues muy bien, aunque no haya venido a verme, iré pronto a saludarlo». En fin. Se supone que inmediatamente su guía le sacaría del error y poco después la reina María Victoria le pondría al día, porque ella conocía todos los clásicos. Y para no quedarnos con esta pifia de Amadeo, que al fin y al cabo era extranjero, estaba recién llegado y era muy joven, prefiero rematar con otra de Isabel II. Cuando ya estaba esta señora en su exilio de París, o sea que era mayorcita y había tenido tiempo de haber leído un poquito más, su hija, la infanta Eulalia, le estaba explicando la historia de Fausto, esa en la que un erudito con mucho éxito pero insatisfecho con su vida hace un trato con Mefistófeles y le vende su alma a cambio de alcanzar todos los placeres mundanos y un conocimiento ilimitado. Isabel II terminó de oír el episodio y le dijo a su hija, ¿por qué no te enteras dónde vive ese tal Mefistófeles? Turistoria, un viaje al pasado, con Jesús Pozo. It won me wonderful, yeah. He worry hardly no floaty me here. Don't I hear I whisper all of you. Lo prometido es deuda y ahora, Jesús, nos tienes que llevar de turismo por los lugares de María Victoria del Pozzo. Encantado. Además, hoy Emma me está dando con todas las músicas buenas a mí, ¿eh? Sí. Es que esta también es magnífica. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por Turín, un recorrido somero que nos va a hacer Carmen Gallardo, porque además Ana Valtierra ya nos ha pegado un buen repaso por Turín y sus palacios, ¿no? Vamos a empezar, ya te digo, por Turín, con los lugares de esta reina, de María Victoria del Pozzo. Ella llegó a España después que su marido, porque acababa de dar a luz su segundo hijo, a Víctor Manuel, y la mujer no estaba para muchos viajes. Como ya dije hace un rato, nos lo va a contar también Carmen Gallardo, que para eso ella hizo todo el recorrido por los lugares de la que llamaron Rosa de Turín. Cuando fui a documentarme para escribir el libro La Reina de las Lavanderas, arranqué por la ciudad de Biella, que es donde está el archivo histórico con todos los documentos de la familia, porque la familia Dal Pozzo de la Cisterna es originaria de esa ciudad. Es una ciudad del norte de Italia, muy cercana a los Alpes, y desde ahí lo lógico es bajar a Turín. Turín es un descubrimiento de ciudad. O sea, tienen la fama Milán, tienen la fama Roma, Nápoles, pero Turín es
una de las joyas de Italia. Es una ciudad llena de vida, es una ciudad con unos palacios fascinantes y con callejas, con librerías, con sitios secretos, no solo la torre antonelliana, la mole antonelliana, el museo egipcio más interesante que hay después del Cairo. Mira, no sabía yo lo del Museo Egipcio de ahí de Turín, ¿no? Parece interesante. La verdad es que Italia es fascinante toda ella, ¿cierto? Aunque la fama siempre la acaparan Roma, Venecia, Florencia, siempre las mismas. Por eso, con Costrina, me ha parecido conveniente seguir los lugares de la Reina de las Lavanderas. Carmen Gallardo nos va a recomendar ahora también el recorrido hasta San Remo. Esta parte les va a interesar sobre todo a los amantes de la gastronomía junto al mar y a los que se quejan por aquí de los chiringuitos. Esto fue un auténtico descubrimiento. Hacer la carretera que va al borde del mar, desde la provincia de La Spezia, o sea, sale del Golfo de Génova y puedes llegar hasta Marsella. Marsella es evitable, desde luego. Yo hice esa ruta buscando el pueblo de Alasio, que fue una de las paradas que hizo la reina y el séquito cuando en su viaje a España, camino de San Remo, que es la ciudad en la que murió. La sorpresa de todo eso, yo creo que, bueno, en mi opinión negativa, es que estás al borde del mar, pero no ves el mar, porque toda la playa está tapada por restaurantes. Pero todo eso es toda la costa de Liguria y la Costa Azul. Tienes una muralla que te impide ver el mar, como no vayas al restaurante. Si vas al restaurante, sí. De todas maneras, Alasio es un pueblo, tiene una parte vieja, como esas ciudades de piratas. Me imagino lo que describe Carmen como, no sé qué sé, te trae a la cabeza una película italiana de los 60 con Marcello Mastroianni y Sofía Loren, en un descapotable azul celeste buscando restaurante. Y Adriano Celentano cantando una canción vestido de marinero, ¿verdad? Sí. Más o menos. Es que a esta familia aristocrática no iban a viajar ellos por pueblos de mala muerte, ¿sabes? No. Ellos, si viajaban, lo hacían a todo tren, que para eso eran los Saboya. Pero bueno, Alasio debe ser visitable. No como lo otro que ha dicho. Me ha hecho gracia lo que ha dicho sobre Marsella, que nos la podemos saltar directamente, ¿no? Qué forma más fina de decir que ni nos molestemos. ¿Cuál es la siguiente ruta? Pues mira, la ruta siguió hasta Mónaco, pasando por San Remo, que tiene un santo y un festival internacional de la canción. Sí. Y ahí entonces ya nos imaginaremos a Domenico Modugno hablando por teléfono con su hija, o a Nicola Di Bari. Nicola Di Bari creo que ha sido uno de los que más veces participaron en este festival. Efectivamente, parece que estaba abonado. Sí. En realidad, Carmen nos lleva a San Remo porque fue allí donde falleció la reina María Victoria del Pozzo, y a contarnos una cosa que le llamó mucho la atención de Mónaco y que a ti te va a gustar. Llegamos hasta San Remo, que es, pues como te lo imaginas, una ciudad con edificios neoclásicos, con muchos jardines, y ahí encontré Villa Dufour, que fue la villa que alquilaron, donde vivieron los últimos meses. Murió de tuberculosis María Victoria, entonces las aguas del mar y los pinos, todo esto le hacía bien. Esa casa toda no existe, está muy transformada, y llegas al último pueblo de Italia, que es Ventimiglia, y sigues cruzando, entras en el primero de Francia, que es Menton, y sin darte cuenta te metes en Mónaco, que es lo que es Mónaco, ¿no? Yo recuerdo que pasando por la carretera me impresionó ver el cementerio en toda una pared vertical, ¿no?, de la montaña. No me iba a librar yo de algún cementerio, ¿no? Efectivamente, Mónaco es lo que es bonita, pero es lo que es. Y esta gente se lo pasaba pipa viajando por la Liguria y la Costa Azul. Bueno, ¿alguna recomendación más? Yo creo que ya con lo que nos ha contado Navaltierra, lo que nos ha contado Carmen Gallardo, está bien por hoy de pincelada turística. Así que addio con Costrina. Ciao, Gesù, grazie mille. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey. Atención, pregunta de trivial. ¿Quién fue el primer presidente del gobierno español que murió en atentado? El general Juan Prim. Después les tocó a Cánovas, Canalejas, Eduardo Dato y Carrero Blanco. En total 5, pero solo el de Prim ha quedado sin resolver.
Juan Prim era muy catalán, de Reus, y también muy español, porque allá por el siglo XIX estas cosas las encajaban muy bien. Era monárquico, antiborbónico, militar progresista, político capaz, conspirador a veces, masón, revolucionario, ministro y al final presidente del gobierno. El hombre más influyente de España, tal y como lo definió el embajador británico. Ya ven que tenía un currículum abultadito, tan abultadito como la lista de sus enemigos. I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust. A finales de aquel diciembre de 1870, el presidente Juan Prim sufrió un ataque a trabucazos en la antigua calle del Turco, hoy calle del Marqués de Cubas, en Madrid, muy cerquita de la Plaza de las Cibeles. La muerte de Prim demuestra que nunca hay que rechazar salir de cena con los amigos. Y verán por qué. Prim era masón, y los masones tenían 2 banquetes ineludibles al año, los que debían celebrar el 24 de junio, San Juan Bautista, y el 27 de diciembre, San Juan Evangelista. Y aquel 27 de diciembre de 1870, Prim debió haber acudido a la cena de su logia, pero le dio pereza y no fue, prefirió recogerse. Por eso le pillaron sus asesinos cuando salió de las Cortes camino de su casa. Metieron 6 trabucos por las ventanillas de su coche de caballos y lo acribillaron. Pero ninguna herida fue mortal, gracias a que llevaba puesto el chaleco antibalas de la época, una cota de malla debajo del gabán. Lo que le mató fue una infección 3 días después. ¿Quién mató a Prim? ¿Quién encargó el asesinato? Pues vaya usted a saber, jamás se resolvió el crimen. Y esto ya no hay quien lo averigüe ni con Horatio Kane y Grison al frente de la investigación. Media España le tenía ganas. Unos por contratar a un rey en Italia, otros porque sospechaban que Prim era partidario de dar la independencia a Cuba, con lo cual se perderían grandes fortunas. Los aspirantes a monarcas que no fueron elegidos para reinar en España también se lo habían jurado. Los anarquistas no podían verle. Y los Borbones, bueno, en fin, los Borbones debían de tener como principal entretenimiento en el exilio clavar alfileres en un muñeco que se parecía a Prim. Con tanto enemigo suelto, era más fácil preguntar quién no quería matar a Prim. Doused in mud, soaked in bleach, as I want you to be. As a trend, as a friend. Ahora bien, hay 2 serios sospechosos. Como inductor, el duque de Montpensier, ya saben, el padre de la ñoña María de las Mercedes y cuñado de Isabel II, que la cogió llorona con querer ser rey de España y Prim le apeó del trono. Y como ejecutor, junto con otros colegas, el diputado y director de periódico José Paul y Angulo, un exaltado que ya había sentenciado a muerte a Prim en un artículo. Precisamente se cruzó con él minutos antes del atentado en los pasillos de las Cortes y como Prim era un provocador, le dijo: ¿qué? ¿Por qué no se viene con nosotros a Cartagena a recibir al nuevo rey? Y el periodista respondió: mi general, a cada uno le llega su San Martín, por no llamarle directamente cerdo. Minutos después, Prim, caput. Cuando 3 días después Amadeo de Saboya realizó su primer acto oficial como rey de España visitando la capilla ardiente de su principal valedor y presidente de su gobierno, supo que lo suyo no había empezado con buen pie. Porca miseria. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Vamos a poner punto final al programa de esta semana con música, como tiene que ser. ¿Con qué tema acabamos hoy? Pues hablabas al principio del programa del momento en el que Amadeo de Saboya decide mandar a los españoles a freír espárragos por ingobernables. Y hoy terminamos con otro hasta aquí, en este caso el de los Beatles. Su reinado no fue tan breve como el de Amadeo, pero también llegó el momento en el que la banda era igual de ingobernable que los españoles del siglo XIX. Nos vamos al mes de enero de 1969. Los Beatles se encontraban grabando nuevos temas y estaban rematadamente
completamente hartos los unos de los otros. McCartney queriendo sacar adelante el grupo, Lennon enfrascado en Yoko Ono, Harrison sintiéndose poco valorado como compositor. En mitad de aquella guerra interna, el 30 de enero se subieron a la azotea del edificio donde estaban grabando en Londres y ofrecieron el que acabó por ser su último concierto. Duró 42 minutos hasta que terminaron, alentados por la policía, que acudió después de que algunos vecinos se quejaran del ruido. El concierto formó parte de un documental de los Beatles y entre las canciones que tocaron estaba el tema con el que terminamos hoy, Get Back. Bueno, pues nosotros nos despedimos desde la otra azotea, la de la cadena SER, pero mucho mejor avenidos que los Beatles. No sin recordarles que este programa ha sido posible gracias a Jesús Pozo, Ana Valtierra, Pepe Rubio, Emma Vallespinós, en la técnica Carlos Llanos y servidora, Nieves con Costrina. She gets it while she